Mi idea es que esto sea, además de que se lleven información y que eventualmente cambien de perspectiva sobre algunas cosas, mi idea es que también sea entretenido. Así que espero tener éxito en esto. Entonces, ese es el título de la charla, Respiración y Salud, una perspectiva científica. Mi nombre es Nicolás Nessi, trabajo en esta plataforma que difunde este método de respiración que es efectivo para tratar muchas enfermedades crónicas, que después por supuesto, voy a dar más detalles. Y bien, el tema es la respiración y su potencial terapéutico. Entonces, a modo de introducción, hay algo que como instructor de este método y después de ver lo que puede hacer el trabajo con la respiración, con la salud de la gente, primero con mi propia salud, que fue el trabajo que hice, y después con la salud de los estudiantes que tratamos, se me ocurre una pregunta que es, ¿cómo puede ser que se hable y se conozca tanto del impacto sobre la salud de la alimentación, ¿sí? El descanso y el ejercicio físico, pero no se hable, por lo menos no se hable tanto del impacto que tiene la respiración sobre la salud? Es como hay un punto en el que siento que la respiración se da por hecho, ¿sí? Como que bueno, sí, respiramos. Incluso cuando estamos dormidos respiramos. No hay mucho que podamos cambiar a partir de nuestra respiración. Y eso no es verdad. Todo es lo contrario, diría yo. Para la respiración es la función fisiológica más fundamental. Para tratar de traer una magnitud, una medida de la magnitud de qué tan importante es la respiración para nuestra salud, nuestra vida, voy a nombrar algunos hechos que son un poco obviedades o cosas muy conocidas, pero que dichas de esta manera como que nos ayudan a tomar dimensión. Por ejemplo, comer, bueno, comemos 3, 4, 5, 6 veces por día, lo que sea, ¿no? Sin embargo, respiramos decenas de miles de veces por día, 20.000, 30.000 veces por día. Y respiramos las 24 horas. Es una función que el organismo es automática, es como el latido del corazón. Después, eh, sin comer podemos sobrevivir varios meses, ¿sí? En ayunas, un ser humano puede sobrevivir varios meses. Sin tomar agua, algunas semanas. Sin dormir también, unos días, 10 días, 15 días. Pero sin respirar solamente podemos sobrevivir algunos minutos. Bien, entonces en esa magnitud es la influencia de cada uno de estos aspectos sobre nuestra salud, proporcionalmente. ¿Sí? Entonces, comer es importante, dormir es importante, por supuesto, tomar agua es importante, por supuesto, pero la respiración es la base. Les pido por favor que se silencien cuando van ingresando. Muy bien. Entonces, de la misma manera que sabemos algunos criterios básicos sobre la alimentación, porque sabemos para qué comemos, bueno, para incorporar nutrientes que se usan en los procesos metabólicos y necesitamos proteínas, necesitamos grasa, necesitamos carbohidratos y todo eso, sería bueno aclarar para entender el impacto de la respiración sobre la salud, ¿para qué respiramos? ¿Sí? Ahora, si yo le pregunto a cualquier persona que me cruzo en la calle para qué respiramos, para qué respira el ser humano, él, no sé, el 80%, el 90% me va a decir, para incorporar oxígeno y eliminar dióxido de carbono, ¿no? Eso es lo que aprendimos desde la educación primaria, la secundaria, bien. Por otro lado, uno si acepta eso, si acepta eso como verdad, entonces tiene que aceptar o surge como conclusión, bueno, entonces cuanto más profundo respiro, mejor, porque estoy incorporando más oxígeno y estoy expulsando más dióxido de carbono, ¿sí? Bueno, la realidad es que esas dos afirmaciones son
incompletas o erróneas. La primera es incompleta y la segunda es directamente errónea. ¿Sí? Y ahora voy a tratar de aclarar por qué. Bien, entonces, fijémonos algunos numeritos. ¿Sí? No quiero aburrir ni que sea muy técnico, pero pensemos esto. En la atmósfera, en el aire que respiramos, hay un montón de nitrógeno, el 80% del aire es nitrógeno, bastante oxígeno, un 20% de oxígeno, un poquito de agua, 0,5% de agua, y casi nada de dióxido de carbono. ¿Sí? 0,04% de dióxido de carbono. Pero en nuestros pulmones, para estar en buena salud, ¿sí? Tiene que haber alrededor de un 75% de nitrógeno, un 13% de oxígeno, un 6% de agua en forma de vapor y un 6,5% de dióxido de carbono. Estos son números aproximados, ¿sí? Entonces, fíjense, de oxígeno con lo que hay en la atmósfera estamos cubiertos, porque necesitamos un 13 y hay un 20. De nitrógeno también estamos cubiertos. De vapor de agua también, o casi. Bueno, en realidad hay más vapor de agua en los tiene que haber más vapor de agua en los pulmones que en la atmósfera, pero bueno, no hay problema porque tenemos mucha agua adentro. Pero el problema viene con el dióxido de carbono, porque necesitamos un 6,5% y en la atmósfera no hay casi nada. ¿Sí? Entonces, no es cierto que respiramos para inhalar oxígeno y expulsar dióxido de carbono. La respiración es una función que sirve para mantener en los pulmones y por lo tanto en la sangre niveles estables y correctos de oxígeno y dióxido de carbono. ¿Sí? Es decir, si vos te quedás sin dióxido de carbono en los pulmones, te morís. ¿Sí? Si vos expulsás todo este gas de desecho, como le llaman, te morís. No, necesitamos tener un cierto nivel en los pulmones y la cuestión es que si respiramos demasiado profundo, si hiperventilamos, vamos a tener menos dióxido de carbono del que necesitamos. ¿Sí? Entonces, esto viene a responder también que hay una forma fisiológicamente correcta o adecuada de respirar. ¿Sí? Y hay una norma, esta norma que dice 3 a 4 litros por minuto. Un ser humano sano, en reposo, respira en promedio entre 3 y 4 litros por minuto. Y esto es una norma fisiológica. De la misma manera que hay una norma para el pulso, para la presión arterial, para el azúcar en sangre, para la temperatura corporal, también hay una norma para la respiración. Y si nosotros nos alejamos de esa norma por la razón que sea, vamos a tener problemas. ¿Sí? Bien, entonces esto responde, primero, ¿para qué respiramos? Respiramos para mantener una cierta concentración de gases en los pulmones. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que nuestra respiración tiene que ser de una determinada manera. Porque, por ejemplo, si respiramos mucho, eliminamos dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono no es un gas de desecho, sino que lo necesitamos. Bien, establecimos esto para empezar. Entonces, veamos, ¿cuáles son las funciones de los gases respiratorios? Bueno, el oxígeno, todos sabemos, sí, es muy bueno el oxígeno. ¿Por qué es tan bueno el oxígeno? Porque el oxígeno es el que permite extraer energía de los combustibles que están disponibles en el organismo. ¿Sí? En realidad el oxígeno, ese proceso de extracción de energía de los carbohidratos, por ejemplo, como es la fórmula esta química que escribí acá, es una oxidación, es como una especie de combustión, como que se quema, ¿sí? Y a partir de esa combustión sale dióxido de carbono, y esto recuérdenlo para más adelante, o sea, del metabolismo celular produce dióxido de carbono, sale agua también y sale energía. Entonces, claro que necesitamos oxígeno, porque sin oxígeno no podemos extraer energía.
de los combustibles orgánicos de los que dispone nuestro cuerpo. Por otro lado, el nitrógeno también es súper importante porque es un componente fundamental de las proteínas, de los aminoácidos. También participa en la formación de enzimas, hormonas y anticuerpos. Entonces, importante el nitrógeno. Pero en esta charla, como se estarán empezando a dar cuenta, le voy a poner mucho énfasis al dióxido de carbono, que nos lo han pintado como el malo de la película y en realidad no es para nada así. ¿Sí? Entonces, hablamos de las funciones del oxígeno y del nitrógeno. ¿Qué pasa con el dióxido de carbono? ¿Sí? El dióxido de carbono, primero que nada, es el que regula la respiración. Cuando ustedes hacen una apnea, por ejemplo, que paran de respirar, ustedes, pasado un tiempo, van a sentir la necesidad de respirar. Y la mayoría de la gente cree que es porque le falta oxígeno. En realidad no es así. El mecanismo de la respiración lo, lo ejecuta el dióxido de carbono. Es decir, hay un pedacito de nuestro cerebro que está en la médula oblongata, que está ahí en el dibujito, está justo en lo que se llama el tallo cerebral, ¿sí? Justo antes, en conexión directa con la médula espinal. Ahí hay un pedacito que se llama el centro respiratorio que lo que hace es monitorear los niveles de dióxido de carbono. Y a partir de ese monitoreo regula la respiración, ¿sí? El oxígeno también lo monitorea, pero en realidad no le importa tanto. El dióxido de carbono lo monitorea con mucha precisión. Al oxígeno no tanto. Dicho de otra manera, si en la habitación que ustedes están ahora yo le saco el 50% del oxígeno, ustedes probablemente no se den cuenta, no sientan nada. Después de algunos minutos capaz se empiezan a sentir un poco mareados. Pero si yo aumento la concentración de dióxido de carbono en un 10%, se van a dar cuenta enseguida. Van a empezar a tratar de respirar más profundo. ¿Sí? Entonces, primero que nada, el dióxido de carbono regula la respiración. Bien. Segundo, el dióxido de carbono permite que los tejidos se oxigenen, así como lo escuchan. ¿Por qué? Porque hay una ley fisiológica que se llama la ley de Bohr, que la describió un fisiólogo danés que se llamaba Christian Bohr, que es el hombre que está ahí en la foto a principios del siglo XX, 1905, 1906, que dice que, pensémoslo así, nosotros, la sangre es un medio de transporte del oxígeno, ¿sí? La sangre se absorbe por los pulmones, pasa a la sangre y para ser transportada, para ser transportado el oxígeno. Para ser transportado se sube unas moléculas que se llaman hemoglobina. Entonces esa hemoglobina es como un automóvil, un autobús, un micro para el oxígeno. Y el oxígeno va montado y cuando llega a donde quiere ir, se baja y pasa a los tejidos, ¿sí? Ahora, la capacidad del oxígeno para desprenderse de la hemoglobina depende de la cantidad de dióxido de carbono que haya. Es decir, si hay poco dióxido de carbono, el oxígeno no se puede desprender de la hemoglobina, por lo menos no fácilmente. Entonces, para tener bien oxigenados los tejidos hay que tener un alto nivel de dióxido de carbono, ¿sí? Y ya sabemos que tener oxigenados los tejidos es la base de nuestra salud, porque es el que permite extraer la energía de los combustibles orgánicos. Entonces, entonces, si uno respira demasiado, si uno respira muy profundo, especialmente si respira por la boca, por ejemplo, expulsa dióxido de carbono, entonces el oxígeno no puede pasar de la hemoglobina a los tejidos y sus tejidos se van a asfixiar. Cuanto más profundo respiremos, más se van a asfixiar nuestros tejidos. Parece una paradoja, pero no. Es como funciona nuestra fisiología. Bien. Después,
Seguimos con las funciones que cumple el dióxido de carbono, el malo de la película de los gases respiratorios. Me parece que no es tan malo. Después, el dióxido de carbono se usa para regular el pH. ¿Sí? Hay una ecuación famosa de Henderson-Hasselbalch que dice cómo se regula el pH en la sangre, por ejemplo. ¿Sí? Y si ustedes ven, acá abajo está la presión parcial del dióxido de carbono, que es proporcional a la concentración de dióxido de carbono. Es decir, nuestro organismo usa el dióxido de carbono para regular el pH. Y si ustedes tienen algún interés en temas de salud o incluso de bioquímica, pueden saber que si el pH no está regulado entre unos márgenes muy pequeños, el resto de las actividades metabólicas no funcionan bien. Entonces es fundamental, ¿sí? Si nuestro pH se corre un poco de ese margen de tolerable, nos morimos, ¿sí? Entonces, y el dióxido de carbono es el que regula el pH del cuerpo. Así que guarda con el dióxido de carbono. Después, otra cosa, otras funciones. El dióxido de carbono regula el sistema nervioso en, en dos, en dos, en dos sentidos diferentes. Primero, regula el umbral de excitabilidad del sistema nervioso. Cuanto más dióxido de carbono hay, más alto es ese umbral de excitabilidad, es decir, más difícil es perturbar al sistema nervioso. Es decir, cuanto más dióxido de carbono hay, más tranquila está la persona o el animal. ¿Sí? Y por otro lado, el dióxido de carbono eh, mejora la coherencia de la actividad de las neuronas. La actividad del cerebro se vuelve más coherente cuando hay suficiente dióxido de carbono. Todas las afirmaciones que voy haciendo, tengo las referencias para respaldarlas. No las puse en la charla porque eran muchas referencias, pero cualquiera que quiera más detalles sobre cualquiera de las cosas que voy diciendo, le puedo proveer el material. Bien, sigamos con las funciones del dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un vasodilatador súper potente, ¿sí? Por ejemplo, la gente que toma medicación para la hipertensión arterial son vasodilatadores, ¿sí? Abren los vasos sanguíneos. Pero el dióxido de carbono es un vasodilatador natural. En particular, la concentración de dióxido de carbono en la sangre arterial es el estímulo más potente que regula el flujo sanguíneo al cerebro. Es decir, si no hay suficiente dióxido de carbono, no te llega suficiente sangre al cerebro. Después, el dióxido de carbono regula la actividad hormonal, directamente mediante algunos mecanismos específicos e indirectamente a través de su influencia sobre el pH. ¿Qué quiere decir? Que si el pH está bien regulado a partir del dióxido de carbono, entonces el sistema hormonal funciona mejor, porque el sistema hormonal funciona bien cuando el pH es correcto. Y lo mismo sucede con el sistema inmune, ¿sí? Entonces, vemos que el dióxido de carbono, lejos de ser un gas de desecho, es muy importante tenerlo y tenerlo en las concentraciones correctas en los pulmones, ¿sí? Y si respiramos muy profundo, eso no va a suceder. Vamos a tener menos del que necesitamos y vamos a tener problemas. Después vamos a hablar de los problemas que vamos a tener. Pero como resumen, les quería leer, si no se me duermen de aburrimiento, un par de frases de un gran fisiólogo norteamericano que se llamaba Yandel Henderson, un experto en gases respiratorios, una eminencia realmente, que dijo: el dióxido de carbono es, de hecho, un componente de la materia viva aún más fundamental que el oxígeno. La vida existió probablemente sobre la Tierra por millones de años antes de la era carbonífera, en una atmósfera que contenía una cantidad mucho mayor de dióxido de carbono que en el presente.
Es posible que haya habido un tiempo en el cual no había oxígeno libre disponible en el aire, ¿sí? Incluso hoy, animales como la Ascaris viven y son activos en una atmósfera de hidrógeno y completamente sin oxígeno. Después, también dijo Yandel Henderson, la fisiología moderna ha mostrado que, además del control y la regulación que ejerce el sistema nervioso, hay muchas sustancias químicas producidas por el cuerpo que influencian su función y su forma. Estos principios activos fueron llamados hormonas por Starling. Entre las hormonas están la epinefrina, llamada a menudo adrenalina, la pituitrina, tiroxina, insulina y muchos otros productos de las glándulas de secreción interna y otros órganos. El dióxido de carbono es la hormona principal del cuerpo entero. Es la única que se produce en todos los tejidos y que probablemente actúa sobre todos los órganos. Recuerden, se los muestro otra vez, que el dióxido de carbono es un resultado del metabolismo celular, es decir, del proceso a partir del cual las células obtienen energía, tiene como producto el dióxido de carbono, es decir, nuestras células son una máquina de producir dióxido de carbono. Y está bien que así sea, porque si recuerdan, en la atmósfera no hay casi nada, pero nosotros necesitamos un montón. Así que mm, este gas, que le llaman gas de desecho, si no lo produjéramos nosotros, no lo podríamos obtener del ambiente y no podría hacer todas las funciones fundamentales que cumple que les acabo de nombrar. Muy bien. Entonces, a partir de todos estos hechos fisiológicos que les acabo de nombrar, no es de extrañarse que a lo largo de la historia de la medicina, de toda la historia de la medicina, hayan habido eh, aplicaciones terapéuticas del dióxido de carbono, ¿sí? Quizás la más antigua de las que se tiene registro son los baños termales, ¿sí? Incluso hoy en día sabemos que es muy beneficioso para dolores articulares y otras dolencias tomar baños termales. ¿Pero por qué es tan beneficioso? ¿Por la temperatura del agua? Sí, ayuda. Pero lo que se sabe es que estas aguas termales, las aguas termales naturales, tienen una alta concentración de dióxido de carbono. Y de ahí viene la mayor parte de su efecto terapéutico, ¿sí? Entonces, ustedes pueden, en los libros de historia antigua, hay relatos de ejércitos romanos, por ejemplo, que iban a recuperarse la batalla a bañarse en una terma. Y eso era, estaban usando el potencial del dióxido de carbono. Bien. Por otro lado, fruto de una pequeña investigación que hice el año pasado, encontré que existe un registro bastante grande y exhaustivo de aplicaciones terapéuticas del dióxido de carbono a partir del siglo XVII, XVIII hasta nuestros días. Y como ejemplo les muestro dos libros, uno publicado en Estados Unidos a principios del siglo XX, que se llama El ácido carbónico en medicina. El ácido carbónico es una manera de nombrar el dióxido de carbono, escrito por un doctor que se llamaba Achilles Rose y que en ese libro documenta casos de curaciones de, de úlceras y de una gran variedad de dolencias, incluso un caso en el que lo usó para una parturienta que no podía dilatar bien el útero, aplicando dióxido de carbono, pudo ser capaz de dar a luz prácticamente sin dolor. Eso todo está documentado en ese libro. Hay otra captura que les muestro de un libro francés que fue publicado en fin 1864, en donde también se habla de muchas aplicaciones terapéuticas. Bueno, nada, que el, como es los antecedentes de todo esto. Y por otro lado, y a esto me gusta dedicarle una diapositiva aparte, está el trabajo del mismo Yandel Henderson, el fisiólogo que les nombré antes,
que hablaba del dióxido de carbono como la hormona fundamental del organismo. Y bueno, realmente desarrolló y publicó varias investigaciones sobre aplicaciones terapéuticas del dióxido de carbono para tratar la neumonía, por ejemplo, para tratar la asfixia, ¿sí? Por ejemplo, la asfixia por monóxido de carbono, que es otro componente diferente, ¿sí? Para tratar la angina pectoris, que es la angina de pecho, y también para ayudar a la recuperación de la gente después de la anestesia. Esos son algunos ejemplos de los trabajos que hizo este hombre aplicando dióxido de carbono inhalado, ¿sí? Es muy fácil producir dióxido de carbono. Yandel Henderson bueno, usaba unos tubos de dióxido de carbono envasado y podía usarlo como mascarilla o directamente en una carpa, si vos por ejemplo tenías neumonía, te metía dentro de una carpa que tenía una atmósfera con un poquito más de dióxido de carbono, no, con alrededor de un 5 o 6% de dióxido de carbono y te dejaba respirar adentro de esa carpa y eso iba produciendo el efecto terapéutico. Bien, entonces, hasta acá, ¿hay alguna pregunta? Bueno, voy a seguir entonces. Mm, Entonces, a ver, recapitulando, les dije, res- no respiramos para incorporar oxígeno y eliminar dióxido de carbono. Respiramos para mantener una cierta concentración de gases en los pulmones, en particular de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono, por más que nos hayan dicho, quizá para facilitarnos la vida, ¿sí? Quizá para simplificarnos la vida, de decir, bueno, no nos vamos a poner a explicar todo esto en la educación primaria y secundaria, digamos que el dióxido de carbono hay que eliminarlo y chao. Bueno, puede ser, pero no es así. Necesitamos una cierta concentración de dióxido de carbono en los pulmones. ¿Por qué? Porque cumple una multitud de funciones fisiológicas fundamentales: regulación del pH, apertura de los vasos sanguíneos, regulación del sistema inmunitario, regulación del sistema nervioso, oxigenación de los tejidos. Entonces necesitamos este componente. También les acabo de dar un raconto histórico, no exhaustivo, de las aplicaciones terapéuticas que tuvo y tiene el dióxido de carbono, ¿sí? Pero aplicaciones del dióxido de carbono exógeno, es decir, dióxido de carbono producido por una fuente externa al cuerpo. Pero acá quizás se le prendió la lamparita a alguien, quizá no. Lo que nosotros sabíamos es que nuestras propias células son una máquina de producir dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, puede ser que se pueda utilizar el dióxido de carbono que producen nuestras células para tratar enfermedades, ¿sí? Y la respuesta es sí. Y esto fue desarrollado por un médico ucraniano que vivió en la época de la Unión Soviética, es decir, Ucrania estaba junto con Rusia, estaba en la Unión Soviética, no había diferencia entre Ucrania y Rusia. Y este médico se llamaba Konstantin Pavlovich Puteiko. Y ahí tienen una foto. Básicamente, la hipótesis que propuso Buteiko en la década de los 50 fue que la hiperventilación crónica, ¿sí? Produce una deficiencia de dióxido de carbono y esta deficiencia genera síntomas, es decir, produce enfermedades. Enfermedades crónicas, para ser más específico, ¿sí? Entonces veamos cada uno de estos puntos, expliquemos un poquito cada uno de estos puntos. ¿Qué es la hiperventilación crónica? Bueno, como les dije al principio, hay una norma para la respiración.
En reposo, 3 a 4 litros por minuto. ¿Sí? Entonces, hiperventilar crónicamente es respirar por encima de esa norma de forma sostenida, es decir, crónicamente, durante años. Entonces, como les dije, si nosotros respiramos demasiado, en particular si hiperventilamos crónicamente, es decir, respiramos mucho durante muchos años, los niveles de dióxido de carbono en nuestros pulmones y en nuestro organismo van a ir bajando, ¿sí? Porque si se acuerdan, en la atmósfera casi no hay dióxido de carbono, pero nosotros necesitamos una cierta cantidad. Entonces, si nosotros respiramos mucho, lo estamos expulsando y no lo vamos a recuperar. Entonces, por eso, hiperventilación crónica causa deficiencia de dióxido de carbono. Y el último eslabón es que la deficiencia de dióxido de carbono produce problemas al organismo. ¿Por qué? Porque, como les dije, el dióxido de carbono cumple un montón de funciones fundamentales. Por ejemplo, acá, esto de la ley de Bohr, permite que los tejidos se oxigenen. Si no hay suficiente dióxido de carbono, no hay suficiente oxígeno en los tejidos. Entonces, si no hay suficiente oxígeno en los tejidos, estamos en problemas porque las células no pueden obtener la suficiente energía para cumplir sus funciones. Empieza a funcionar mal el organismo a nivel celular. Segundo, regula el pH. Entonces se pueden imaginar que si no hay suficiente dióxido de carbono, el cuerpo se encuentra en problemas para regular el pH y eso trae una catarata de problemas asociados, porque el sistema hormonal empieza a funcionar mal, el sistema inmune empieza a funcionar mal, el sistema nervioso se desestabiliza, se vuelve más excitable, el funcionamiento de las neuronas se vuelve más incoherente, los vasos sanguíneos, en particular los vasos sanguíneos que van al cerebro, se constriñen y llega menos flujo de sangre al cerebro. Y usted se puede imaginar en qué graves problemas estamos si no nos llega suficiente sangre al cerebro. ¿Sí? Entonces, ese es el último eslabón de acá, la hipótesis de Buteyko. Que si hay deficiencia de dióxido de carbono, hay problemas. Y esos problemas se terminan manifestando como síntomas. Y no son cualquier tipo de síntomas. No son síntomas de enfermedades infecciosas, por ejemplo. No tiene nada que ver con una infección. Son síntomas de los que la medicina llama síntomas crónicos. Y ahí tienen una lista de todos los síntomas crónicos, o de algunos de los más conocidos. Asma, la angina de pecho, alergia, ansiedad, enfermedad autoinmune, bronquitis, broncoestasia, el cáncer mismo, fatiga crónica, el EPOC, depresión, diabetes tipo 2, enfisema, hipertensión arterial, hipotensión arterial, problemas hormonales, dolor de cabeza y migraña, obesidad, esclerosis múltiple, esquizofrenia y otros desórdenes mentales, problemas del sueño como el insomnio, la apnea del sueño, los ronquidos. En la hipótesis de Buteyko, todos estos problemas son causados por esta cadena de hiperventilación crónica, deficiencia y deficiencia de dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, acá, si quieren, tienen el núcleo de nuestra charla. La importancia fundamental que tiene la respiración para nuestra salud. Si respiramos mal, si respiramos demasiado profundo, de manera crónica y sostenida, vamos a terminar con una enfermedad crónica. O por lo menos eso es lo que decía Buteyko en la década de los 50. La cuestión es que fue capaz este hombre de demostrar su hipótesis, de probarla a nivel científico. Por ejemplo, en la foto lo tiene trabajando en su laboratorio. Buteco es el que está con el sombrerito ahí más cerca de la cabeza del paciente. ¿Sí? Y no solo logró demostrar su hipótesis, porque su hipótesis es que hiperventilación crónica causa enfermedades crónicas. Es decir, no solo logró demostrar, primero, que todos los pacientes que tienen algún síntoma crónico respiran por encima de la norma. Y el opuesto, que todas las personas que respiran correctamente no tienen síntomas crónicos. Logró demostrarlo, ¿sí? Y al día de hoy no hay ningún contraejemplo, o sea, nunca vimos
una persona que respire normalmente y que tenga síntomas crónicos. O nunca vimos un enfermo crónico que respire normalmente. ¿Sí? Pero no solo demostró eso, sino que también desarrolló un método para tratar esas enfermedades crónicas a partir de conocer su causa, que es la hiperventilación crónica. Y ese método se llama método buteyko. Él no le puso método buteyko, ¿sí? Nosotros le pusimos método buteyko. En realidad, eh, un instructor australiano en Australia lo convencieron a Buteyko de que le ponga método Buteyko a su método. Él le decía de otra manera. No era tan arrogante de ponerle método Buteyko, pero bueno, hoy en día se conoce como el método Buteyko. Y básicamente el método Buteyko lo que es un método para reentrenar la respiración y hacer que vuelva a la norma fisiológica, que volvamos a respirar poquito, de 3 a 4 litros por minuto, ¿sí? Poquito comparado con lo que respiramos cuando estábamos enfermos, ¿sí? Entonces, eso es el método Buteyko. Ahora, esa es como la anécdota. Oficialmente se hicieron dos pruebas clínicas para probar la efectividad de este método en Rusia. Una en 1968 y otra en 1980. ¿Sí? Pruebas clínicas. La prueba clínica es el estándar de la medicina. Cualquier tratamiento que se nos administra desde la medicina institucional fue aprobado a partir de una prueba clínica. Una prueba clínica involucra un grupo activo, un grupo de control. Al grupo activo se le administra el tratamiento, al grupo de control no se le administra el tratamiento o se le administra un placebo y se comparan los distintos parámetros después de un cierto periodo de tratamiento y se dice el tratamiento es efectivo o no. ¿Sí? Todas las drogas que nos recetan los médicos fueron aprobadas a partir de algún tipo de prueba clínica. Para la efectividad del método Buteyko se hicieron dos pruebas clínicas en Rusia. Los resultados fueron muy positivos, de manera que en los papeles este método en Rusia es el tratamiento oficial para el asma, para problemas hormonales, para problemas en el sistema cardiovascular, pero en los papeles esa ley, digamos, esa resolución del Ministerio de Salud nunca fue implementada en la práctica. ¿Por qué? Es una conversación aparte, pero esa es la realidad, ¿sí? Y ahora, por otro lado, también se hicieron pruebas clínicas de este método en Occidente. Pongo Occidente entre comillas porque en Rusia le decían Occidente a todo lo que no fuera Rusia, ¿sí? Estas pruebas clínicas de la que les estoy hablando fueron realizadas en 1995, para ser preciso, en Australia, ¿sí? Y se hicieron con pacientes de asma específicamente. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, los resultados fueron espectaculares. El resultado fue que los pacientes con asma pudieron reducir en un 90% el uso de broncodilatadores y en aproximadamente un 50% el uso de corticosteroides. Y estamos hablando de enfermos graves de asma, no de casos leves, sino gente, bueno, con casos severos de asma. Entonces, estos resultados, eh, bueno, son notables, realmente. Eh, Esta prueba clínica fue financiada en parte por Christopher Drake, que es un instructor del método Buteyko australiano y que actualmente es mi jefe, mi supervisor en esta plataforma de las que le conté que, que formo parte y que trabajo como instructor. Christopher Drake pagó una parte de estas pruebas clínicas de su bolsillo, otra parte la pagó el Asthma Foundation, la Fundación para el Asma de Australia, y los resultados, como les digo, fueron muy positivos. Lamentablemente, no hubo ninguna repercusión a nivel ni de gobierno, ni de universidades, ni de centros médicos. Las razones por las cuales sucedió eso también podemos hablar, pero esa es la realidad. Es decir, para redondear esta parte de la charla, primero,
dos o tres puntos fundamentales como conclusiones. Primero, hay, la respiración es fundamental para la salud. Es decisiva. Es mucho más determinante que lo que comemos o cuánto dormimos o cuánto ejercicio hacemos. Si nuestra respiración no está bien, voy a dejar de compartir pantalla. Si nuestra respiración no está bien, nuestra salud no puede estar bien. Es la base, ¿sí? Segunda conclusión, hay técnicas probadas científicamente para tratar enfermedades crónicas a partir del trabajo sobre la respiración. Y una de ellas, quizá no la única, pero una de ellas, y una bien potente, es el método, lo que se llama el método buteyko, ¿sí? Entonces, algo que quería mencionar también, y lo hago ya que vengo bien con el tiempo, es que en la actualidad somos testigos de una epidemia de enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas son un problema gravísimo para la salud pública. Las enfermedades crónicas, por ejemplo, la lista esa que les mostré, el asma, hipertensión arterial, diabetes, etcétera, 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 son la principal causa de muerte y de discapacidad a nivel mundial. Por ejemplo, por ejemplo, la esclerosis múltiple es la principal causa de discapacidad que no tiene una raíz traumática, es decir, que no es porque tuviste un accidente y se te quebró la columna, que quedaste sin movilidad en algunos miembros. La principal causa de discapacidad no traumática es la esclerosis múltiple, que es una enfermedad crónica. Y el, el tema con esto es que se está acelerando. ¿Por qué se está acelerando? Porque la calidad de la respiración de la población va decayendo. A raíz, por supuesto, de los hábitos, de la alimentación y principalmente de que no, la mayor parte de la población no tiene ni la más mínima idea de que la manera que lo respiran, en que respiran, los puede enfermar o los puede ayudar a curarse. ¿Sí? Entonces, cuando Buteco empezó a hacer su investigación en su laboratorio en los años 50, el nivel de salud de la población era mucho más alto. ¿Por qué? Porque la gente respiraba mejor, básicamente. A mediados de los 90, cuando empezó a trabajar mi supervisor, Christopher, eso había bajado mucho y hoy en día estamos en una etapa crítica. Realmente la calidad de la respiración de la gente, de la población en general, es muy baja, por eso hay cada vez más enfermos crónicos, cada vez la enfermedad crónica es más severa y un mismo paciente puede presentar múltiples síntomas crónicos y quizás lo que es peor y lo más triste es que estas enfermedades crónicas aparecen cada vez más temprano, ¿sí? Hoy nos podemos encontrar por la calle una persona de 25 años que tenga artritis. ¿Y por qué es eso? ¿Por la comida? Bueno, sí, puede ser. ¿Porque no hace ejercicio? Bueno, puede ser también. Pero fundamentalmente porque respira mal. Y la respiración la heredamos de nuestra madre. Cuando estamos en el útero, nuestra respiración, aprendemos a respirar de cómo respira nuestra mamá. ¿Sí? Entonces, si mamá respira mal, el feto va a respirar mal y después cuando nazca, en realidad, cuando en el útero no respira con los pulmones, pero cuando nazca va a tender a tener esa respiración. Es decir, el nivel de salud del bebé nunca va a poder ser mayor que el nivel de salud de la madre si es que no hace un trabajo sistemático con su respiración. Y esa es la causa por la cual, una de las causas por las cuales la salud en general está decayendo y va a seguir decayendo. Y está en un punto de colapso. Realmente, enfermedades mentales también, la ansiedad, los ataques de pánico, todo eso también está relacionado con la respiración. Bueno, entonces les agradezco mucho por haber escuchado todo este monólogo que hice.